¿Usted va a hacer una Vamos a introducción ver, o arranco? aquí, no decía, arranquemos. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la asistencia. Eh, el día de hoy vamos a iniciar con el ciclo de conferencias que pues históricamente hemos programado para los días miércoles a las 6 de la tarde. A veces pues por algún inconveniente las ponemos para los jueves, pero normalmente es de tradición que sean los miércoles 6 de la tarde. Para el día de hoy tenemos un egresado del programa, Fernando Vesganiño. Él es un profesional en salud ocupacional. Ha ejercicio de profesión en Chile, básicamente, y ahorita pues lo tenemos acá en Colombia. Él en este momento está trabajando con Ecopetrol en Barranca Bermeja, y pues tiene unas experiencias en seguridad muy interesantes. Es un gran profesional. Va a iniciar estudios de maestría en este año, y pues ha estado constantemente en formación. Entonces, en el día de hoy vamos a escuchar la conferencia de él, que va a hablar sobre el ADN que generan los actos inseguros y que pues, obviamente desencadena un accidente de trabajo. Muchas gracias. Los dejo en compañía de Fernando. Fernando, siga. Gracias, ingeniero Carlos Alberto, por esa presentación. Para mí es un gusto, un verdadero placer poder compartir con ustedes en este momento. Eh, Actualmente hay 23 participantes en esta reunión. Mm, Queremos simplemente hacer o aportar desde precisamente esa experiencia que a lo largo de estos ya casi 26 años de experiencia profesional laboral hemos podido formar, adquirir en el plano nacional e internacional. He tenido la oportunidad de- de tener equipos de trabajo a cargo, liderar equipos en varios proyectos. Eh, Hemos tenido la oportunidad de estar en 7 proyectos internacionales, entre otras cosas, gerenciando el departamento de HSE y en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia. En Perú es donde más proyectos hemos tenido la oportunidad de estar. Y es precisamente de esa misma experiencia nacional e internacional adquirida pues que siempre se comenta, ¿no? Siempre se trae a colación y se comparte. Una de las cosas que normalmente la gente piensa y que es como algo que hay que ir cambiando la mentalidad. Todo el mundo piensa que la seguridad es una prioridad y seguramente en las mismas políticas de gestión de las empresas aparece ese concepto, ¿no? Y en un retablo grande que está por lo general cerca del pasillo del gerente general, están todos los cuadritos marcados de acuerdo a ese sistema de gestión. Entonces están las políticas, misión, visión y todo lo que tiene que ver con los sistemas integrados de gestión. Y en esa política hay un recuadro bien interesante y hace referencia que la seguridad es una prioridad en todas y cada una de las operaciones. No voy a dar el nombre de la empresa, pero por decir algo, en una petrolera que tuve la oportunidad de estar en un país, hacía referencia, para tal empresa la prioridad es la seguridad. No hacemos ninguna operación si no es segura, porque la seguridad es nuestra prioridad en todas las operaciones. Y seguramente lo hemos visto en otros lados, ¿no? En las políticas, que en esencia pues todas tienden a lo mismo. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es el trazado que tiene o definido la empresa para adoptar un esquema, una posición oficial como tal? Y cuando yo digo que la seguridad no es una prioridad, seguramente los colegas, seguramente las personas que llevan tiempo trabajando en esto van a decir, ¿cómo así? Y este es el invitado que traen para hacer este primer ciclo de conversaciones, de exposiciones. Y sí, la seguridad no es una prioridad.
La seguridad es mucho más que eso. La seguridad industrial es un valor más de vida. Así debe ser referido siempre, como un valor más de vida. Las prioridades llegan y dejan de serlo. Me explico. Por ejemplo, para mí una prioridad es cerrar el ciclo de la maestría y después de eso ya deja de ser prioridad. La seguridad no puede ser así. La seguridad se debe mantener siempre, absolutamente siempre se tiene que mantener. Los ciclos llegan, se cumplen y dejan de serlo. La seguridad no. Así como existe el valor del respeto, la lealtad, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, así debe ser la seguridad industrial. Ayer precisamente escuchaba las estadísticas de los muertos por accidentes viales que han ocurrido hasta agosto del 2021, hasta agosto, el corte de este año, agosto, hasta el 30 de agosto. Y una cifra, una cifra bastante fuerte. Iban hasta el 30 de agosto 4.806 personas que murieron en accidentes viales. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que hasta agosto 4.806? Y seguramente que pudo haber sido más, pudo haber sido mayor el número. Y uno se cuestiona y uno empieza a entender el de dónde sale la ocurrencia de los accidentes, el de dónde surgen. Pues vamos a ir parte por parte. Tenemos actualmente 27 personas atendiendo. Mm, Cuando nosotros recordamos por allá en el año 2016, si no estoy mal, el 29 de noviembre del 2016, eh, seguramente cuando yo les digo, les refiero a un accidente de un avión, un accidente aéreo que ocurrió cerca de Medellín, que fue el avión que traía a los jugadores del Chapecoense. No sé si lo recuerdan. Bueno, lo que estamos viviendo con el tema de los accidentes viales no es, no es menos traumático que lo que pudo haber pasado. Es como si cada 4 días cayera un avión, como el del Chapecoense. Uno dice, pero ¿cómo así? Y entonces las estadísticas pues no mienten, ¿no? Las estadísticas, si bien es cierto, son números fríos, pues refieren o indican precisamente el comportamiento que tenemos nosotros para que eso se presente. Hace referencia a que más o menos por día el promedio es entre 18 y 20 muertos en accidentes viales. Solamente estamos hablando de las personas que resultan muertas. No estamos tocando el tema de las personas que terminan lesionadas con con una discapacidad parcial y o total permanente. Nos estamos refiriendo específicamente es el tema de los muertos, de 18 a 20 muertos por día. Y si uno saca así a ojo de buen cubero las cuentas rápido, si son 20 muertos diarios, en el mes ¿cuántos serán? Son 600 muertos y en un año eh, estamos hablando de 7.200 muertos. Es increíble. Muchos más muertos que el mismo conflicto interno que podamos tener en el país. Y entonces uno empieza a analizar y dice, ¿de dónde salen tantos muertos? Es muy sencillo. Todos recordamos aquella famosa pirámide de Frank Beer, ¿no? Esa pirámide donde que me hace referencia que por cada fatalidad en la punta de la pirámide, que por cada fatalidad ocurren antes 10, ojo que lo que voy a decir es una pirámide evolucionada, no me voy a referir a la que él tomó hace varias décadas atrás, no, pues vamos a referir a una que se toma como referencia actualmente en los estándares de las multinacionales petroleras. Entonces me hace referencia que por cada muerto, por cada fatalidad que está en la punta de la pirámide, ocurren 10 accidentes graves antes y para que ocurran esos 10 accidentes graves antes, ocurren 100 accidentes leves y para que ocurran 100 accidentes leves antes, ocurren
1000 casi accidentes, y para que ocurran esos 1000 casi accidentes, previamente ocurren 10.000 actos y o condiciones subestándar. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿de dónde sale? Entonces vamos a hacer un análisis cortico. Seguramente que hemos conducido un vehículo, seguramente hemos viajado de una ciudad a otra, de una intermedia a una ciudad principal o en las mismas ciudades en las que nosotros estamos. Yo actualmente me encuentro en la ciudad de Barranca Bermeja. Estoy No, trabajando acá en los oye, proyectos que tiene Ecopetrol. eh, y en la vía se da uno cuenta cuántas desviaciones se cometen, ¿no? Entonces vemos personas, he visto hasta 5 personas en una moto, 5 personas en una moto. Ve uno exceso de velocidad, ve uno personas que transgreden las normas, van en contravía, personas bajo el efecto del alcohol o de cualquier sustancia de tipo psicoactiva. Ve uno personas, eh, va a tocar cerrar los micrófonos, ingeniero Carlos Alberto. Eh, Ve uno personas que van bajo el efecto del cansancio, los famosos episodios de microsueño. Ve personas que adelantan en curvas, ve personas que van a exceso de velocidad, ve personas que manejan también como con rabia, como con odio, ¿no? Ese tipo de cosas son las conductas que nosotros tenemos que empezar a cuestionar. Y es el énfasis de este conversatorio, y es el por qué lo hacemos, por qué nosotros los humanos cometemos tantas desviaciones, por qué siempre hecha la ley le buscamos la trampa, ¿por qué? Y no estoy hablando de nacionalidad. Como les comentaba, he tenido la oportunidad de estar en varios países, y en esencia eso hace parte de esa misma mm, incultura, porque eso no se le puede llamar cultura de seguridad. Esa misma incultura que se ha traído o que se ha migrado o que se ha venido en ese ADN de no hacer las cosas como debe ser. Y ahí es donde empezamos a reflexionar, ¿no? Y decimos nosotros, eh, cuando pasó lo del Chapecoense, todo el mundo con la tristeza y la desazón natural por un evento tan doloroso, por ese infortunio en ese accidente. Si no estoy mal, fueron 71 personas las que fallecieron en esa vez, pero solamente por accidentes viales es como si cada 4 días estuviera cayendo un avión, accidentándose un avión de esa naturaleza. Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Y cuál es el ADN? O sea, ¿por qué nosotros los humanos hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, he tenido la oportunidad de intercambiar con un psicólogo también al respecto de este tema, y por qué los humanos cometemos ese tipo de cosas, y sabiendo que nos podemos accidentar, y sabiendo que seguramente nos podemos hacer daño, pero somos nosotros los que tomamos la determinación de hacerlo. No vamos lejos. Acá mismo en la refinería existen como dos ADNs o dos chips más bien. Existe el chip de seguridad, que es cuando se está dentro de refinería, el cumplimiento total o integral de las cosas, pero tan pronto más de un trabajador pasa la malla, es como si se sacara el chip de la seguridad, y estando afuera comete cualquier cantidad de desviaciones. Tres en una moto, los semáforos no existen, los pares no existen, el exceso de velocidad no existe, perdón, existe, pero de manera descomunal. Eh, el exceso de velocidad, fuera de eso, no se coloca en ningún tipo de protección, no va el casco, no va ningún tipo de chaleco, no nada. Entonces, ese es el tipo de cosas que lo lleva a uno como a pensar es, ¿y por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos
de cierta forma como una doble moral para actuar con el tema de seguridad. Y nosotros hacíamos referencia y lo decíamos, y siempre hago énfasis en eso, que la seguridad no es una prioridad, es mucho más allá que una prioridad, es un valor más de vida. Y cuando hablamos de valor más de vida, es eso lo que tenemos que fortalecer en todo sentido en nuestra sociedad. Y no voy a hablar del tema de política, no, simplemente es un tema de, de interiorización, es un tema de ir cambiando eso con lo que nos han ido formando o el mal ejemplo que hemos visto, ¿no? Dicen que con las palabras convencemos, pero es con el ejemplo con lo que arrastramos. Es fundamental entender eso. Los valores están precisamente para eso, para cumplirlos. Soy un fiel seguidor de la cultura nipona. Los japoneses tienen una, una palabra que me gusta muchísimo y es el tema del respeto. Y el respeto está enmarcado en absolutamente el ser integral y la integridad. La integridad es esa parte, es ese valor que nos refiere en que nosotros debemos hacer las cosas sin que alguien me esté viendo. La integridad es eso. La integridad es actuar de manera coherente. Eh, Cuando hacemos referencia a por el respeto, es por el respeto a la vida, es por el respeto al bienestar, es por el respeto a la misma persona, es por el respeto al, al otro humano. ¿Sí? Que ahí es cuando a veces nosotros cuestionamos el tema de ser humano. Cuando nosotros decimos ser humano, ahora con este tema de la pandemia, yo recuerdo que eh, estaba trabajando fuera del país y a raíz de esto eh, estábamos encerrados, nos sacaron del proyecto y estábamos encerrados en un hotel, en una habitación de un hotel en Lima y, y una de las cosas que se escuchaba, yo me conectaba por el internet y escuchaba Radio Colombiana para sentirme acompañado de cierta manera. eh, y pasaban mensajes bien interesantes, ¿no? Cuando prácticamente había un confinamiento y se hacía referencia en que cuando todo esto pasara, íbamos a ser más humanos, que cuando esto pasara, nos íbamos a fundir en un abrazo fraterno, íbamos a ser mejores personas, íbamos a cuidar más del medio ambiente, íbamos a ser mejores humanos. Y yo me cuestiono en las cosas que observo y de pronto lanzo la pregunta para que cada una de las personas que actualmente está participando acá, eh, cerca de 36 personas que están viendo actualmente acá, eh, se cuestionen y se digan si realmente hemos aprendido algo de la pandemia. Eh, los cerca de 130.000 muertos que iban o que van por el tema del COVID en Colombia solamente en Colombia. En el mundo casi 5 millones de muertos, 5.400.000, si no me falla la memoria. Eh, si hemos aprendido algo. Y la respuesta, y seguramente es no. Hemos desnudado precisamente esa condición humana en mostrar lo, lo imperfecto que somos y que no hacemos absolutamente nada por corregir. El tema de la formación de valores en que cada quien está buscando la forma si hay un procedimiento, buscarle la desviación, ¿no? Si hay que cumplir con la entrega de un informe, entonces entregarlo más tarde. Y siempre hay una excusa, siempre va a haber una excusa, la que sea, parte o se enfoca en lo siguiente, es una excusa. Y eso es lo que tenemos que erradicar en los equipos de trabajo que hemos tenido la oportunidad de direccionar, de dirigir. Hacemos referencia a eso, al tema de la puntualidad. La puntualidad hace parte del valor del respeto. Para mí es inconcebible y recuerdo por allá en el CPF de Cupiagua
y me van a escuchar seguramente en esta conversación, eh, tomar precisamente ejemplos de sitios donde hemos tenido la oportunidad de estar, y es precisamente sobre esa experiencia adquirida que uno puede compartir. Pero recuerdo que en ese CPF Cupiagua, eh, eso era la central de procesamiento de facilidades de la BP, que es una multinacional inglesa. Cuando programaban una reunión, decían algunos colaboradores, vamos a suponer 8 de la mañana, y entonces habían personas que decían 8 de la mañana, hora colombiana u hora BP. A mí en lo personal eso me chocaba, y yo decía, yo solamente conozco una sola hora. Las 8 son las 8, no es a las 8:10, no es a las 8:30, ¿no? Dicen que, parodiando el tema médico, ¿por qué nosotros nos llamamos pacientes? Nos llamamos pacientes porque cuando llegamos a una cita nos toca esperar, y esperar un buen tiempo para que nos atiendan. Y por lo general siempre el médico está corrido, ¿no? O sea, siempre la atención está corrida. Ese es el tipo de cosas que yo, en lo personal, no lo puedo, no lo puedo asimilar. Para mí la hora es la hora, la puntualidad hace parte del valor del respeto. Si un informe hay que entregarlo a las 3 de la tarde, entonces no falta el que lo entrega a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 10 de la noche o al otro día en la madrugada. Y, yo ya lo envié. La pregunta es, ¿y lo hizo antes de? Porque es que esperamos es siempre estar sobre la hora, después, y tenemos siempre una excusa. Le apuesto que si el informe hubiera que entregarlo no a las 3 sino a las 6 de la tarde, entonces lo entregaban a las 7 de la noche. ¿Sí? Eso es lo que no debemos multiplicar. Nosotros tenemos es que ir adoptando las buenas prácticas. Les comentaba que en los equipos de trabajo hacíamos referencia o hacemos referencia, a enseñar con el ejemplo, a convencer con las palabras, pero arrastramos con el ejemplo. Y una de esas cosas es el tema del respeto. La puntualidad hace parte del valor del respeto, un valor más de vida, como la honestidad, como la responsabilidad. El tema de la responsabilidad es tan bonito porque hay una línea de mando para que esto funcione. Tiene que haber una política que esté claramente definida, divulgada, entendida por todos y cada uno de sus integrantes, pero parte precisamente desde la alta gerencia y va permeando hacia abajo, en que esa línea de mando sea responsable. Y ser responsable es hacer las cosas bien desde el principio, es seguir el procedimiento, decir lo que se hace, hacer lo que se dice. ¿Y cómo se hace eso? A través del documento, del procedimiento como tal. Es decir, lo que está estipulado en el procedimiento. No buscarle la desviación, no buscarle siempre, no, hagámoslo así porque es que no está el de seguridad. Es que el de seguridad no tiene por qué estar. El de seguridad es cada uno de los que Hola están Inesilla. violando las normas, ¿sí? Violando el Hola, procedimiento. Nelly, cierra tu micrófono, porfa. aquí. Gracias, Nelly. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar enfocados es al cumplimiento integral. Cuando hablamos del tema de responsabilidad, yo recuerdo de un accidente en una refinería, eh, con una operación de izaje. Resulta que se iba a hacer una maniobra, y esa maniobra involucraba eh, mover una válvula que pesaba 250 kilos, la iban a llevar a un radio X, y cuando le faltaban 10 metros, la grúa se bloqueó, se paró, y le dice el supervisor al operador, ¿qué pasa? Ya vamos a llegar, dele. Entonces le dice el operador, no, por el dispositivo de seguridad no me deja avanzar, me bloqueó la máquina. Y el supervisor, línea de mando, el supervisor le dijo al operador, no, bypassiela que ya vamos a llegar, y porque ya necesitamos colocar esa válvula ahí y nos vamos. Y resulta que el tipo llegó, el operador, obedeció esa orden, en vez de negarse, obedeció esa orden,
irregular, esa desviación la obedeció, fue y desactivó el dispositivo de seguridad y al desactivarlo la grúa siguió funcionando, pero es como si le dijeran, no piensa en seguridad. Y la grúa, cuando ya le faltaban 5 metros para llegar al punto final de la ubicación de la válvula, la grúa se volteó. Y cuando la grúa se volteó, con el boom, mató a un trabajador que nada tenía que ver con la maniobra. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿cuál es la responsabilidad? Por eso es que es tan bonito entender que la seguridad es un valor más de vida, porque de nuestras acciones van a depender y de nuestro comportamiento va a depender que todos y cada uno de esos colaboradores que están allá regresen sanos y salvos a su casa. Hay algo que se llama la famosa curva de Bradley, seguramente la han escuchado, pero a donde se tiene que llegar no es al autocuidado, sino al mutuo cuidado. O sea, al yo me cuido, yo te cuido, tú me cuidas, entre todos nos cuidamos. No, es que el autocuidado, no es el autocuidado, es el mutuo cuidado, es la responsabilidad entre todos, podemos hacerlo. Que la idea es que así como yo tengo el derecho de llegar sano y salvo a mi casa, otras personas también lleguen, todos los colaboradores también tienen el mismo derecho de llegar y abrazar a su papá, a su mamá, los que tienen vivos a sus papás, a su esposa, a sus hijos, de llegar a abrazarlos. Ellos tienen el mismo derecho. Por eso nosotros hablamos de valores, valores, seguridad como un valor más de vida, la responsabilidad, el respeto por la vida de los colaboradores, de esas personas. A veces la legislación plantea algo, ¿no? Cada tanto tiempo le dan un uniforme a la persona, pero si es un trabajador que está sudando, está trabajando todos los días y se suda, entonces esa persona solamente tiene derecho por ley a un solo uniforme. Yo le pregunto a ese gerente de esa empresa si él se cambia todos los días y la respuesta seguramente es que sí, pero la pregunta es, ¿y usted se suda exactamente igual que lo que se suda el colaborador que está allá? La respuesta es no. Y yo tampoco me subo igual y sin embargo me tengo que cambiar, me debo cambiar todos los días, pues ese mismo trabajador requiere las mismas condiciones. El simple hecho de tener un área habilitada para que esa persona se cambie, de tener un baño decente, de tener una instalación dotada con agua para que esa persona tome, eso hace parte de la legislación. Y mucho más allá, así no lo hiciera, eso hace parte de nosotros como humanos, que esa persona esté bien, porque esa persona está haciendo, está produciendo, está generando una actividad específica en campo de la cual ese empresario se va a beneficiar y él va a cobrar, está bien, pero a esa persona hay que darle las mejores condiciones, porque es una persona, es un humano, así como lo soy yo o así como lo es el mismo gerente de la empresa. Esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, como dice Rubén Chávez, todo lo que tiene que ver con la resolución, todo lo que tenga que ver con la 1079, la 2400, todas las resoluciones pueden estar, pero muchas veces le buscamos cómo obviarlas. Pasa muchísimo en el tema de trabajo en alturas, ¿no? El trabajo en alturas, hay un tema puntual en la 1409 del 2002, donde hace referencia que es el empleador el que debe asumir los costos de la capacitación de trabajo en alturas de sus colaboradores. Y más sin embargo, vemos empleadores en todos lados, ¿eh? En todos lados. Vemos empleadores que le dicen, no, yo se lo doy, pero se lo voy descontando. O páguelo usted, no, pero es que para que usted venga a trabajar aquí, tiene que presentarme el curso de trabajo en alturas, nivel avanzado de coordinador vigente. Páguelo usted. No, es obligación del empleador. Entonces, puede estar la legislación, pero entonces siempre le buscamos la trampa, siempre le buscamos la desviación. Igual pasa con el tema de operaciones de izaje mecánicos o para la acreditación como operador de cualquier tipo de maquinaria.
Entonces, hay empleadores que le dicen al colaborador, no, pague usted la mitad y yo pago la otra mitad. No, el colaborador no tiene por qué pagar nada. Eso lo debe pagar, es el empleador. Eso lo debe asumir el empleador. ¿Sí? Entonces nosotros hablamos precisamente de eso, de ser honestos, de ser transparentes, de ser verticales, de ser correctos, no políticamente correctos, no, de ser íntegros. Ese es el tema de la seguridad como valor de vida, no como una prioridad. Ese era el preámbulo para entrar ahora sí, al tema central, que es lo inherente a los actos o estándar. Partamos de lo siguiente, un concepto básico de acto subestándar. Un acto subestándar es la violación de una norma previamente establecida como segura. Y cuando se dice previamente establecida como segura, fue algo que fue analizado, pensado, craneado, ¿sí? Y que se definió hacerlo así. Cuando decimos, en esencia, acto inseguro y acto subestándar, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros hacemos referencia es, cuando hablamos de estándares, porque son empresas que están bajo los sistemas integrados de gestión, cumplen con un estándar, una serie de procedimientos, está desde la misma política, ¿cierto? De los famosos mínimos que se tienen que cumplir de acuerdo a la 0312 del 2019, mucho más allá de eso. Entonces, listo. Un ejemplo de un acto subestándar. Cualquier no uso de un elemento de protección personal es un acto subestándar. Omitir un procedimiento, desactivar, retirar una guarda, un sistema de protección de un equipo, utilizar un equipo sin estar autorizado a más velocidad de la adecuada, eh, utilizar una herramienta defectuosa, lo que se llama hechiza normalmente. Esos son actos subestándar. Y fíjense que en esa pirámide de accidentalidad, los actos subestándar representan cerca del 90% de la ocurrencia de los accidentes. Verbo y gracia, lo que comentábamos hace un rato del tema de, de accidentes viales. El 90% de los accidentes son por actos subestándar. Y hay un acto subestándar bien marcado en el tema de la conducción y es el exceso de velocidad, inmerso en el 53% de los accidentes. Entonces, ¿y quiénes los cometen? Nosotros los humanos. Y el 10% son las condiciones subestándar. Y ese 10%, una condición siempre es posterior a una acción. Una condición subestándar no está sola. Las condiciones son posteriores a los actos, pero ¿quién las hace? Pues la fabrica el mismo humano. Verbo y gracia, una condición subestándar. Un ejemplo, una excavación sin ningún tipo de señalización, delimitación o barrera de protección. ¿Quién la hizo? Pues algún humano llegó y generó ese hueco, ¿no? Generó esa zanja, pero no la delimitó, no la señalizó, no le ubicó las barandas. Ese tipo de cosas son las que decimos las condiciones o estándar son posteriores a los actos. Los actos o estándar están previos. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y por qué lo hacemos? ¿No? ¿Por qué, por qué lo repetimos tanto? Fíjense que pueden existir políticas, pueden existir la mejor forma de contratación, pueden estar los procedimientos, pueden estar todo lo que queramos, absolutamente todo, todos los procedimientos, todos los sistemas de gestión, que entre otras cosas hay empresas que las tienen en esta vida y la otra, cumplen absolutamente con todo. A veces cuando vamos a hacer algún tipo de auditoría en campo, eh, o previas, auditorías previas, las empresas cumplen absolutamente con todo, ¿no? Según ellos, ¿no? Cumplen con todo y están certificados en todas las ISO y en todas las OSHA que conozcamos, en 9000, 14000, 18000, 45000, por el Consejo Colombiano de Seguridad, RUT de 100%, o sea, ni en la NASA. Pero si uno va realmente a campo y se da uno cuenta que solamente es papel, ¿sí?
pero puede estar todo el cumplimiento, todas las políticas, todos los procedimientos, y la gente se sigue accidentando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y lo único que hay que hacer, aparte de todos los controles que están definidos en ese sistema integrado de gestión, es tocarle acá, tocarle acá. De pronto, no sé si por la cámara se está viendo bien, pero cuando digo yo tocarle acá me refiero es al corazón, ¿no? El corazón no está acá, el corazón está aquí. Dos dedos arriba del esternón, cerremos el puño y ahí está el corazón. Tocarles ahí. Tocarles ahí es sensibilizar, hacer el tema del acercamiento, hacer el tema del coaching con la gente, de ser más humanos o de tocar el lado bueno de los humanos, el de marcar una huella, dejar siempre un precedente, interactuar con esos colaboradores. Eh, a veces hay personas, a veces pensamos que los problemas son de los demás, ¿no? Los problemas son de todos. Todos tenemos los problemas, todos, todos, todos. No conozco un humano que no tenga problemas. Y si yo hago una pregunta abierta y hago un ejercicio, en este momento piensen cada uno de ustedes en el principal problema o en el problema más común que se tienen. Y yo voy a entrar a hacer un ejercicio aquí de telepático y lo voy a dibujar y ustedes me dirán si es así o no es así. Lo voy a dibujar aquí en la pantalla. 5 segundos. ¿Cuál es el problema más común? Ya está. El problema más común es el económico. Y seguramente que más de uno dijo, oiga, sí. eh, pero hay problemas más graves que eso. Que la plata es importante, pero por supuesto que es importante para cubrir las responsabilidades. Total. El que vaya a decir algo diferente está mintiendo. ¿Sí? Pero no es el principal de los problemas. Y todos tenemos problemas. No conozco a nadie en este mundo que no tenga problemas. Todos los tenemos. ¿Y qué hay que hacer con los problemas? Como decía la canción, una canción que me pega de cierta forma que se llama Amor y Control. No sé si la han escuchado. Una salsa de Rubén Blades. Y hacía referencia a eso, ¿no? Que dando la espalda no se van los problemas. ¿Y qué hay que hacer? Enfrentarlos. Hay que enfrentar los problemas, hay que asumirlos. Eh, ¿Y qué hay que hacer con esos problemas? Hay que llevarlos, hay que llevarlos. Pero en el trabajo uno no puede hacer esto. Uno no llega al trabajo. Yo he escuchado a veces en conversaciones que la gente llega y dice, aquí al trabajo no traiga los problemas. ¿Acaso es que ese humano, ese colaborador que llega ya, trae un chip que cuando llega al trabajo hace esto y se conecta al otro y cuando se va a ir entonces se sacan del trabajo y se mete el de la casa? Y la respuesta es no, es el mismo humano. Por eso es que hay que hablar con esas personas. Por eso es que el tema del respeto es fundamental. A veces vemos compañeros, eh, compañeros profesionales, ¿no? Que de pronto las aproximaciones o las conversaciones con el resto de compañeros o de colaboradores en campo es el más asiduo dentro del marco del respeto, no es el más alineado dentro del marco de entender que esa persona, que ese colaborador es otro humano así como lo es el que le puede estar hablando. Y es entender y tratar de aplicar esa empatía para, para ponerse en los zapatos de él y hablar con esa persona, hablar con esa persona. Muchas veces hay personas que están a punto y no sé para quién vaya este mensaje. De pronto a alguien le llega, de pronto a alguien lo va a necesitar, de pronto a alguien le puede servir, pero muchas veces de la abundancia del corazón florecen las palabras en los labios, de las cosas buenas que uno quiere y que uno desea, que solamente se quieren cosas buenas, no ingenuidad, no, querer cosas buenas para todo el mundo, entender que todos entendamos que podemos hacer de este un mejor mundo, que nosotros estamos es para ayudar, para servir. Si el más grande de todos los tiempos, que fue nuestro Señor Jesús, vino a servir, porque hay otras personas que no podemos pensar de la misma forma.
que siempre tenemos que estar para ayudar, para servir, para proteger. Los que estamos metidos en la parte de seguridad y salud en el trabajo, en la parte de salud ocupacional, debemos entender que nosotros tenemos una misión y esa misión es que la tenemos que interiorizar fuertemente y es ayudar a salvar vidas. Y en ayudar a salvar vidas es precisamente marcar esa huella positiva en cada una de esas conversaciones, en el marco del respeto por ese colaborador, para que esa persona se sienta bien, para que esa persona pueda rendir mucho más, para que se vaya mucho mejor de lo que vino. Esa frase la recuerdo y alguna vez hablando con un psicólogo hacía referencia a eso, ¿no? Si alguien viene a mí que se vaya mucho mejor de lo que vino, mucho mejor, que se lleve cosas buenas. Eh, de la abundancia del corazón florecen las palabras en los labios. Y yo soy el primero que tengo que partir de ese concepto de generar siempre cosas buenas. Si alguien me viene a echar la basura o las cosas malas que ella pueda traer, no dejarme contagiar de eso. Eso parte de la buena actitud, de la buena actitud. Eh, y recuerdo en un trabajo en Bogotá, un trabajo en el cual tocaba siempre ir muy bien presentado. eh, Faltando 2 cuadras para llegar al sitio, había un muchacho que tenía un puesto en la calle y él vendía sus pastelitos, sus fritos, 2 cuadras antes de llegar al sitio, ¿no? Donde todo el mundo iba de saco y corbata. Y entonces el hombre tenía su puesto en la calle, era en la esquina de un parqueadero, pero el hombre tenía una actitud muy bonita y era una actitud que siendo que estaba en la calle, llegaba y saludaba al hombre con esa sonrisa y decía, tengo todas las sillas llenas, tengo todas las sillas llenas, pero cuando se desocupen lo hago ubicar allá. No hay ninguna silla, no hay ninguna mesa, pero era la buena actitud que el tipo tenía, ¿no? Era la buena actitud eh, para hacer las cosas. Y es esa misma buena actitud la que nosotros siempre tenemos que divulgar y que ser agradecidos, ¿no? Alguien hace referencia que un corazón agradecido es un corazón más que bendecido. Y nosotros tenemos mucho por qué dar gracias a Dios. El simple hecho de podernos comunicar en este momento, el simple hecho de poder escuchar, de poder ver, de podernos poner en pie, de pie, el simple hecho de caminar, el simple hecho de poder compartir con la familia, eso es un tema que tenemos que darle gracias a Dios y agradecer en todo momento. Ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que interiorizar con nuestros colaboradores en campo, tocar la fibra, hacerles entender que ellos se deben cuidar es porque tienen una familia que los está esperando, porque ellos son los responsables de esa familia que está allá, porque ellos son el eje central de ese bienestar económico de su misma familia. Eh, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años hubo un piloto alemán en una, en una, en una, en un vuelo. El hombre cogió, él era el copiloto y cogió el avión, el mando del avión y lo mandó a tierra. Y fueron, o sea, todos los que iban en el avión se mataron, murieron pues en ese accidente. Eh, y yo recuerdo que cuando hicieron la investigación, que empezaron a escuchar las grabaciones de la caja, de la famosa caja negra que no es negra sino fucsia, eh, hacía referencia que el tipo no atendía el llamado del capitán que en ese momento había salido al baño, famosa ley de Murphy que se materializa cada vez más. Hay una frase que utilizo muchísimo en seguridad y es que en seguridad la realidad supera la ficción. En seguridad la realidad supera la ficción. Pasan tantas cosas que uno no se imagina, que uno no se las cree o que uno no las dimensiona en su mente, pero en la vida real pasan. Pasan muchas cosas. El capitán le rogaba al copiloto que le abriera, que le permitiera abrir y el tipo había cerrado la puerta, había tomado el mando del avión y lo mandó a tierra. Yo estaba trabajando en Buenos Aires, en Argentina, cuando eso,
y venía en un vuelo. Eso había pasado hace 3 días atrás y entonces cuando yo me monté al avión, recuerdo que llegué y le dije al capitán, capitán, buen día capitán, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué tal la familia? Y entonces el capitán, un poco extrañado, volteó a mirar y bien, bien, están todos bien. ¿Y usted, capitán, cómo está? Bien, bien, bien. Ah, bueno, bien, capitán, con la actitud positiva y tal. Y lo que ha pasado con el capitán, con el copiloto anterior, era que el tipo había entrado en una tristeza y en una depresión porque había terminado la novia. Y el tipo, él lo que quiso fue matarse, pero no se mató él solo, sino que mató a todos los ocupantes del vuelo. Ese tipo de cosas que parecen ilógicas son las que más cobran peso en el trabajo. Por eso es que nosotros decimos, hay que tocarle la fibra a la gente, hay que sensibilizar. Los procedimientos pueden estar, todas las políticas pueden estar, todos los planes de capacitación y programas de capacitación pueden estar, pero si no le tocamos esa fibra del corazón, ese lazo de esa unión con la familia, no hay nada, difícilmente se pueden lograr buenos resultados. En Bolivia conocí una vez, haciendo una sensibilización en un conversatorio, salió un trabajador que tenía una mirada un poco agresiva y yo le decía que por la familia, ¿qué tal? Y él decía, yo no tengo familia. Pues que él no tenía papá, que no tenía mamá. Y, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así que no tiene papá, no tiene mamá? Él había sido abandonado en un hogar de paso y él no sabía si tenía hermanos, si tenía papá, no tenía mamá, y que él era solo. Esa es una persona a la cual tocó montarle como una especie de colaborador, un parcero, un espejo, para que estuviera siempre pendiente de él, para ayudarlo. Y con él logramos hacer un trabajo de acercamiento tal, él era tubero, este, de hacer un acercamiento tal que a la final él se volvió uno más como un multiplicador de seguridad, ¿sí? Pero al principio, claro, como es una persona que de pronto no puede llegar a tener familia, uno dice, bueno, si este no tiene familia, pues seguramente me puede repetir un caso así como el del piloto alemán, entonces, de la aerolínea francesa. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que ir multiplicando, tocando con los colaboradores en campo, intentando eh, lograr que cada uno marque una huella, que cada uno deje una huella, que cada uno trascienda, ¿no? Alguna vez veía un video donde hacía referencia a una persona que bailaba y se paraba como en un cuadro y donde él se paraba prendían las luces. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para los demás, ser luces, ser luz para los demás, que donde yo me pare sea luz en esa oscuridad, para los demás, para mí y o para los demás que yo pueda compartir de esas cosas buenas que tenemos para precisamente alumbrarle el camino a otra persona y que se tome un buen rumbo, una buena decisión hacia allá donde tenemos que estar enfocados. Eh, Siempre nosotros tenemos una misión. No hay nadie que venga a este mundo por error. Todos tenemos una misión. Nadie, no fue que nuestro Señor se equivocó y dijo, voy a mandar a esta persona ahí como por error. No, todos tenemos una misión. Todos tenemos una misión. Y la primera misión nuestra, de nosotros los profesionales que estamos en este campo de seguridad y de salud ocupacional, es ayudar a salvar vidas. Ese es el mensaje que tenía para compartir. Me gustaría, no sé, escuchar preguntas para ir interactuando. Ingeniero Carlos Alberto, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, Nando. Bueno, no sé, me gustaría escuchar preguntas o por el chat. Vamos a revisar acá. Hola Fernando, ¿qué tal? Con todos buenas noches. ¿Qué tal José Mejía?
por aquí. José Mejía, ¿desde dónde, José? Nos habla, por el Eh, acento, creo que Perú. sí, de acá de Perú. Ok, ok, Eh, ok. Sí. correcto. Adelante, José. Bien, me quedaba con, bueno, como comentario, ¿no? Me quedaba con algunas frases que estabas comentando al inicio de la ponencia acerca de la seguridad como un valor, ¿no? Es bien cierto, de alguna forma nosotros tenemos que tener esa visión de que sobre todo la actividad que podamos desarrollar debe estar siempre presente pues el tema del cuidado y el autocuidado, ¿no? El no exponer al capital humano, ¿no? Eh, bueno, quien te habla, de alguna manera trabaja el tema de SBC, seguridad basada en el comportamiento, acá en Perú, ¿no? Y eh, como un mea culpa, ¿no? Que hacemos acá en las empresas, por ejemplo, es el tema de que muchas veces no le damos las condiciones necesarias al trabajador para poder desarrollar las actividades, ¿no? Para las que están siendo contratados, que son flujo del ingreso para su familia, ¿no? Y bajo esa premisa, ¿no? Como empresa, nosotros queremos que el trabajador o buscamos que el trabajador entienda que debe cuidarse o que debe no accidentarse con lo poco o mediano que le podamos dar como condiciones de trabajo. Entonces, siempre es importante medir, ¿no? En un primer plano, primero, cuáles son las condiciones mínimas para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades de una manera adecuada. Y dos, cuál es el enfoque que queremos seguir, ¿no? Si realmente la gerencia, la alta dirección de la empresa está configurado o está acorde a poder desarrollar las actividades de una manera segura, ¿no? Y que esto sea evidenciable, sea visible, ¿no? Porque muchas veces, sí, nosotros decimos, sí, a nosotros nos importa mucho el cuidado de las personas, pero como tú hablaste en algún momento, ¿no? De esa integridad, ¿no? De hacer lo que decimos y de seguir lo que hacemos, ¿no? Y muchas veces el trabajador se lleva esa percepción, esa perspectiva de que no es tanto así en la realidad, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en ello, en ser íntegros en lo que estamos pregonando como parte de seguridad, ¿no? A nivel, hablo global de toda la empresa, para que el trabajador sienta que realmente sí nos interesa generar esa cultura de seguridad, ¿no? Que sí nos interesa en realidad que el trabajador se cuide y cuide a sus compañeros, ¿no? Llegar a ese punto que, como tú dices, es la interdependencia, ¿no? Que es que se genere ese aspecto tan bonito en que el trabajador no solamente se cuida a él, sino que también está pendiente de que sus compañeros también se cuiden y de poderlos apoyar y colaborar y que asimismo el compañero pues reciba ese apoyo, esa colaboración, ese consejo, ¿no? De una manera pues alturada, de una manera positiva, si es por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante cuando hablamos de comportamientos seguros, primero generar ese piso, esa base de, del liderazgo visible en son de este camino y de las condiciones mínimas que le podamos dar al trabajador para que puedan desarrollar su actividad de una manera adecuada, ¿no? Y bueno, eso sería por mi lado. Gracias, José. Yo tengo la facilidad eh, de reconocer los dejos cuando me están hablando, pues por lo menos en los países en los que he interactuado. Y bueno, cuando lo escuché hablar, dije, él es peruano. Eh, Perú es un país con el cual yo estoy muy agradecido. He tenido la oportunidad de estar en varios proyectos allá. José comentaba algo que se utiliza muchísimo en el tema de minería, que es la seguridad basada en el comportamiento, ¿no? El famoso SBC, y por lo general siempre lo lideran psicólogos hacen un trabajo con la gente, hacen un trabajo con los compañeros, con los colaboradores en campo,
bien interesante, ¿no? Y es ir tocando poco a poco esa fibra. Yo recuerdo en un proyecto precisamente en Perú, un evento que se presentó con una grúa. Eh, Estaba yo retirado, entre otras cosas, esa es una especialidad que tenemos, una fortaleza, el tema de los izajes mecánicos. Siempre dictamos los cursos, las capacitaciones y estábamos en campo y cuando a lo lejos sonó un latigazo, veo yo tal vez estaba a unos 200 metros, pero vi cuando escuché el sonido y veo una eslinga ya en el aire. Dije, se rompió una eslinga sintética. Entonces, bueno, llegamos hasta el sitio y participando me dijeron que apoyaran en esa investigación. Cuando llego yo al sitio, lo primero que encuentro es, bueno, saludo con respetuosamente y le digo al personal quienes estaban acá en el frente de trabajo, quién estaba de responsable del frente de la maniobra, y sale un muchacho, y sale el muchacho, un tipo muy joven. Yo estaba al frente de la maniobra, yo soy el montador. Se estaba tratando de meter una diagonal eh, a fuerza, ¿no? Entonces, le pregunto yo, ¿cuántos años tiene usted, hermano? Y me dijo, 19 años. ¿Cuántos años de experiencia tiene haciendo esto? Y él llega y me responde y me dice 10. Cuando me dice 10, entonces yo le dije, le digo, o sea, usted de los 9 años ya está metido en los montajes. Me eché a reír. Entonces él se dio cuenta que ya había empezado como con el pie izquierdo, ¿no? Entonces empezamos a cuestionar, empezamos a hablar y entre las cosas que mirábamos, se estaba haciendo una maniobra con una grúa de 400 toneladas de celosía y entre las desviaciones que se estaban cometiendo era que se estaba tensionando con la grúa. Esa es linga, lógico, y va a llegar un momento en que la linga se va a romper. Es que una de los principios operacionales, de acuerdo a ASME B30, que es la norma que me rige todo lo que tiene que ver con el tema de izajes, norma internacional, hace referencia a que las grúas no son ni para alar ni para empujar. Ninguna grúa viene certificada u operacionalmente está aprobada para hacer eso. Mm, ¿Te gusta? un momentico acá voy a conectar el cable por la batería. Un minutico ya nos conectamos nuevamente. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Las grúas no alan ni empujan. Se estaba haciendo una operación irregular. Listo. Cuando se hace esa operación irregular, aparte de todas las desviaciones que se estaban cometiendo, eh, vamos más allá. Empezamos a revisar la documentación de la grúa. Y en la grúa, miren lo que es el tema de los valores, el ser honesto, ¿no? En la grúa aparecía que el LMI auxiliar estaba operativo y resulta que estaba fuera de servicio. ¿Y cuánto tiempo llevaba fuera de servicio? Tenía 4 meses de estar así. Pero más sin embargo, en el checklist aparecía que estaba bien. Si bien es cierto, no tenía que una relación directa para la ocurrencia de este incidente, sí era una desviación bastante, un hallazgo importante, un hallazgo bastante fuerte, muy representativo porque ese grupo había estado trabajando en un área de molinos cerca de 2 meses haciendo maniobras donde con una grúa de 400 toneladas de celosía, es un monstruo de grúa, eh, haciendo trabajos donde habían cerca de 2.000 personas. ¿Qué hubiera pasado si por esa desviación que la comete un humano, qué hubiera pasado si esa grúa, ese LMI, que es el indicador de momento de carga, como no estaba funcionando, la grúa se hubiera volcado, no se hubiera ido contra
esa área de trabajo de Molinos? ¿A cuántas personas seguramente habría afectado? Muchas personas. Ese es el tipo de cosas que nosotros los humanos cometemos. Ese es el ADN de los actos subestándar que nunca se debieron dar. Y cuando le pregunté al primer operador, eran 4 operadores de esa grúa, todos los 4 operadores tenían el concepto de que no, póngalo bien. ¿Y por qué? Porque el supervisor les había dicho. ¿Y por qué? Porque el superintendente de mantenimiento les había dicho que lo colocaran que estaba bien, estando mal. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacemos nosotros los humanos? ¿Por qué? Si sabemos que cuando decimos la aplicación integral de los valores es ser honestos. Si el equipo está mal, está mal. El gerente de la empresa, cuando se le presentó, el gerente del proyecto, cuando se le presentó esta investigación, los llamó a todos y les dijo, ¿cuánto tenía usted que pagar de su bolsillo? No, ingeniero, lo que pasa es que tocaba después sacar la grúa y traer otra grúa. La pregunta es, ¿cuánto le tocaba a usted pagar de su bolsillo para hacer eso? Y la respuesta es nada, no le costaba nada. Y entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Qué lo hizo? Lo mismo que pasó con lo de la refinería, de lo del el tipo que le dijo al operador que le quitara el dispositivo. ¿Por qué lo hizo? Le preguntaba al dueño. No, es que si no tocaba traer otra grúa y nos demorábamos 2 semanas más en meter otra grúa. Y le dijo, seguramente sí, pero estuviera este Vamos, señor. vamos a hacerle la vuelta a esta, pronto la haga ¿Sí? llover. Orlando Mesa, cierra el Para mañana, micrófono. mañana. Orlando, cierra el micrófono. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros requerimos cuestionar siempre, ¿no? Preguntar por qué lo hacemos. Y la única forma es irle trabajando a esa parte humana, a lo del tema de fortalecer esos equipos de trabajo de psicología. Fíjense que ahora con este tema de la pandemia es cuando más se requiere que haya trabajo más ayuda por parte de psicología a esa parte mental de tantas personas que han resultado afectadas con este tema de la pandemia. Y solamente se ha tocado el tema de la salud física, pero no muy por laditos el tema de la salud mental, ese tipo de cosas. Por eso es ¿Cómo? que requerimos Ah, no. nosotros, Ah, claro, bien requerimos bacano. nosotros, Ah, sí. ¿cómo es? Trabajar en eso. Orlando, cierra el micrófono. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Yo tengo un comentario. Fernando José, adelante. Bueno, buena noche para todos. Agradecer pues por este espacio abierto al público para poder opinar. Bueno, yo soy psicólogo. Actualmente me estoy especializando en seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, ya he cogido un poquito más de cancha con todo este tema del conocimiento y quiero pues aportar varias cosas muy puntuales respecto a lo que se ha dicho en este espacio formativo. Lo primero, eso último que se estaba mencionando del tema que con la pandemia se ha requerido mucho más del personal en psicología y bueno, si bien se quiere también incluir muchas más áreas, digamos que todo lo que tiene que ver con ciencias sociales. No se ha visto reflejado mucho, al menos hablo aquí en Colombia porque veo que hay gente que también está desde otros países y, y no se ha requerido, no se ha visto que eso sea algo reflejado que se haya utilizado. Eso tiene relación con qué, con lo que se comentaba de ese operador y con 19 años, no, que es que yo tengo 10 años de experiencia, hay errores en los procesos con los cuales se vinculan a las personas. Se vinculan a las personas que no tienen la competencia, no están calificados muy seguramente para hacer ese tipo de trabajos y ahí empiezan los errores de base, ¿sí? Eso serían lo que uno llamaría las causas básicas porque vienen desde atrás, vienen de procesos administrativos que están mal hechos. Entonces, con eso nosotros damos paso a que se aumente esa probabilidad que ocurra algún evento adverso, porque no hay un conocimiento sobre ese área en el que se va a operar, en el que se va a trabajar. Eso, pues, por un lado, para empezar. Lo otro, es interesante cuando se habla de seguridad como valor de vida, sobre todo cuando uno busca sensibilizar. Pero hay un tema con la sensibilización que pues, poco a poco, con el paso del tiempo, se va a necesitar ampliar, se va a requerir que no se quede solamente en el término de la familia, porque está bien querer decir, sí, su familia lo espera en casa, pero hay una variable que poco a poco toma fuerza y es el tema que cada vez, al menos los jóvenes,
son menos los que quieren construir una familia. O sea, dicen, no, yo no quiero tener familia, yo quiero hacer mi vida así. Y uno se encuentra con ese discurso muy a menudo, se han hecho estudios, se ha visto que va en aumento constante ese tipo de proyecto de vida en las personas que no quieren consolidar alguna familia, y eso ya poco a poco no va a ser el motivante que vaya a cubrir a todos los trabajadores. Entonces hay que empezar a diseñar, hay que empezar a centrarse un poco más como en ese tema para que se aborden más elementos, para que no nos quedemos solo en ese, porque ya poco a poco va a perder fuerza y no vamos a poder llegar de la manera más adecuada. Hay una cuestión, por lo menos con los colegas que yo pueda tener y que se especializan en SST, y es que muy probablemente la mayoría dirá, no, yo me quiero dedicar solamente a evaluar el riesgo psicosocial, que pues al menos acá en Colombia solamente nosotros somos los competentes para ese tema. Pero creo que no deberíamos quedarnos solamente en eso. La parte de capacitación, formación y desarrollo, todo eso es sumamente importante para poder reforzar. A veces, ¿qué es lo que pasa con cuando ya se empiezan a investigar y se va a instancias legales cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir? Y lógicamente, según la gravedad, la responsabilidad patronal y todo ese tema, es que empieza a ver como no, la responsabilidad es suya, la responsabilidad es suya. Entonces a veces pasa lo siguiente: ¿por qué los seres humanos toman tantos atajos? Entonces hay que revisar que de base no haya unas exigencias que sean sobremedidas de parte de la empresa, porque si usted un trabajador le puede dar los EPP, le puede dar todo para que se proteja, para que, digamos, no tenga como tanta inseguridad, porque igual no puede estar expuesto en cualquier momento a lo que pueda pasar. Pero si usted le exige que termine el trabajo en un tiempo que no va a alcanzar a hacerlo, pues él necesita tomar atajos. Entonces, ¿hasta qué punto lo que yo exijo y lo que yo doy va por una misma línea como empleador? Porque ahí hay que revisar muchas cosas de fondo, que las exigencias a veces no son adecuadas. Entonces, ¿por qué la ley, al menos acá en Colombia, recalco mucho eso porque sé que hay gente que de pronto está desde otro país? Acá en Colombia la ley, el tema del autocuidado, no lo considera. Dice, no, usted tiene que poner controles para que eso no pase. Usted no puede confiarse de las personas, porque lo hemos visto con la pandemia, a los ojos de todos está. La gente con el tapabocas ha sido sumamente irresponsable. El autocuidado no es algo que las personas tengan dentro de su esquema de pensamiento. Es algo que necesitan el policía, por decirlo de cierta manera, para que puedan cumplir con las demandas que se deben hacer, al menos para tener un trabajo seguro. Entonces, la revisión es profunda, es una revisión que requiere de mucho, mucho tema, mucha tela para cortar, pero principalmente quería como compartir eso, que escuché que se mencionaron esos temas y que son bastante interesantes al momento de hacer un análisis de lo que es el trabajo y la responsabilidad, pues, para el trabajo seguro. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando José. En esencia, sí, dejémonos que nosotros hacemos referencia a que se habla del autocuidado, pero ni siquiera cumplimos con eso, ¿no? Con este tema de la pandemia, por lo menos acá en Colombia, y que en esencia ha pasado en todos lados, en todos los países de Latinoamérica, o por lo menos en los que yo tengo referencia, donde yo he estado interactuando, que tengo equipos de compañeros, de equipos de trabajo con los que estuvimos desarrollando actividad, mantenemos siempre una comunicación y en esencia todos han actuado bajo el mismo trazado y se han generado una serie de, de afectaciones, unos picos, ¿no? Ya vamos a entrar en Colombia vamos a entrar al cuarto pico fuerte por la pandemia. Se pasó de un aislamiento inteligente a uno selectivo y uno se pregunta, y después de 140.000 muertos, qué fue lo inteligente? ¿No? Y nos damos cuenta que lo del tema del el mutuo cuidado es lo final. El autocuidado es antes de, pero ni siquiera lo hacemos, ¿no? Ese es el tipo de cosas que a veces no entendemos. Cuando nos dicen que teníamos que quedarnos en la casa, entonces queríamos estar afuera. Cuando nos dicen que teníamos que votar para combatir la corrupción, entonces nos quedamos en casa, ¿sí? Ese es el tipo de cosas que como que no somos coherentes. Vemos gente que piensa que la pandemia ya pasó, que la vida se puede hacer normal, resulta que no es así. Actualmente, y tiene que ser, seguramente ha pasado o está pasando en muchas partes, actualmente
hay personas que a pesar, antes era porque no habían vacunas, ahora que están las vacunas, entonces hay muchas personas que no se quieren vacunar. Ese es el tipo de cosas que nosotros decimos, ¿por qué los humanos hacemos eso? ¿No? Y hay personas que llegan y tienen cualquier cantidad de argumentos. Y estamos hablando de personas de nivel profesional, personas que tienen una fundamentación técnica, profesional, y argumentan y dicen, yo no me vacuno por esto o aquello. Va a llegar un momento en que actualmente, así como están las cosas, va a ser exigido, pues, derecho de admisión. Si no presenta la vacuna, sencillamente no puede entrar. Es así. Y hay personas que dicen que no se vacunan y siguen muriendo. Y esas personas son las que siguen contagiando o siguen diseminando el virus. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad propia? ¿Cuál es el amor por la familia? Seguramente todos los que estamos acá en este momento, las 34 personas que están actualmente conectadas, seguramente tenemos un familiar, un amigo, un conocido, un distinguido que murió, seguramente que murió. Y hay todavía personas que piensan que no, esto es inventado, yo no creo en el tal virus. Hombre, no es así, no es así. Vemos casos tan dramáticos de familias que prácticamente han perdido, que han desaparecido las familias. ¿Sí? Hay algo que se llama la susceptibilidad del individuo y no va más allá del enfoque a que si de pronto una persona con una sola cerveza se puede, eh, digámoslo así, se puede emborrachar, hay otra persona que necesita 30 cervezas para hacerlo. Bueno, esa es la famosa susceptibilidad del individuo. Lo mismo pasa con el tema de salud, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por evitarlo? Vemos gente en la calle, vemos gente sin ningún tipo de protección. Precisamente hoy mi esposa me estaba comentando eso. Ve gente en la calle que no está llevando la protección o que la llevan aquí. Entonces uno dice, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nosotros los humanos buscamos siempre violar las normas? ¿Por qué siempre buscamos la desviación? Como lo comentaba ahorita el doctor Fernando José, es, eh, es un tema bien complejo, ¿no? De fondo, pero hay que definitivamente enfocarnos en que esto tiene que ser, es un valor más de vida. La seguridad obligatoriamente debe ser un valor más de vida, no, no puede ser nada diferente y se tiene que aplicar en todo momento, de manera integral. ¿Alguien más quiere comentar eh, algún otro punto, alguna consulta? ¿O empezamos a mirar las personas que están escribiendo Fernando, internamente? Sí, adelante. Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Justo escuchando lo que acabas de comentar, ¿no? Que el valor es fundamental, ¿no? Y no solamente en el trabajo, ¿no? Sino en nuestra vida diaria. La gran pregunta es cómo estamos de valores, cómo partimos de valores. Lo acabas de mencionar, ¿no? Algo que está relacionado a nosotros, que es la puntualidad, que nosotros siempre somos ejemplo, o debemos ser ejemplo siempre, pero que para muchas personas no es esencial, ¿no? ¿Cómo vamos en valores en nuestra casa? Porque al hablar de valor en la seguridad, es cierto, ¿no? Es un valor más de vida que le damos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros afianzar esos valores en el trabajo? La familia, cuando nosotros hacemos el recalco de que la familia nos espera en casa, ¿no? Hagamos el trabajo bien, cumplamos con las normas de seguridad, tomamos como la familia como el núcleo que mueve a todos nosotros. Ese núcleo que nos mueve, ¿por qué trabajamos? Como lo mencionaste, ¿no? El dinero, eh, el dinero no es necesario, pero sí es importante para que podamos nosotros generar, ¿no? Nuestras diferentes actividades. La familia justamente es por la que nosotros trabajamos a diario, por la que usted, yo y todos estamos ahí. La familia no significa solamente papá, mamá, hijos, ¿no?
La familia es por quién hacemos esas acciones. Tiene también un comentario referente de que muchos de nosotros no aplicamos el sentido común a nuestras actividades. Todos los días tomamos decisiones, todos los días desde que nos levantamos, ¿no? Cómo vamos a vestirnos, cómo ya vamos a desayunar, a qué hora vamos a salir. Esas decisiones también están presentes en nuestras actividades diarias. ¿Hago lo correcto o hago lo incorrecto? ¿Tomo el atajo o sigo un procedimiento? ¿Lo hago rápido o lo hago lento? ¿O lo hago como debe ser? A diario pasa por nuestra mente esa pregunta, ¿no? El sentido común de cada uno de nosotros. Y eso me trae a la mente que muchos de nosotros somos capacitados. Todos nosotros, como dijiste es un comienzo, ¿no? Las empresas capacitan a sus trabajadores diariamente, ¿no? Hay muchos profesionales que se capacitan de forma externa, ¿no? Y nosotros adquirimos los conocimientos necesarios para poder aplicarlos en el área de trabajo. Y hay personas que también tienen un gran sentido común, ¿no? Y se hacen esta pregunta, ¿debo hacer lo correcto? ¿Está correcto lo que estoy haciendo? Y me trae a la mente a nuestra madre, a cada una de nuestras madres, que ella sin haber recibido ningún tipo de capacitación, lo tiene claramente escrito qué es lo bueno que tiene que tener ella en su familia. Por ejemplo, orden y limpieza. No podemos ser ajenos que nuestra madre prioriza el orden y limpieza, pero por algo, por un porqué, ¿no? Sabe que si no hay un lugar que es ordenado, por ahí dentro las enfermedades y los accidentes, ¿no? Sabe que un hogar limpio es un hogar adecuado para vivir, ¿no? Qué gran, qué generosa y, ¿no? Y maravillosa es nuestra madre, de cada uno de nosotros, pero lo tiene más clarito que creo que todos nosotros cuando estamos en el trabajo, ¿no? Lo que dijo Orlando anterior sobre el SBS, ¿no? La seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Verificar, ahondar a esa persona en qué comportamiento se va desempeñando cuando va trabajando, cómo se va desenvolviendo, ¿no? Hay empresas que tienen a los trabajadores como si fueran un número más, pero no son, pero no se involucran o no los hacen involucrar a los trabajadores en que ellos son parte de todo. Las empresas no se forman por la cantidad de máquinas que pueda tener, equipos o dinero. Se forman por la cantidad de personas que las forman, por la calidad de personas que se tienen en una empresa. Y eso es lo más enriquecedor. Y ahí es donde entra los valores que cada persona tiene. La honestidad, la puntualidad, el ser íntegro. Y eso es lo que yo recalco siempre o se ve diariamente a veces en las empresas, ¿no? El querer acortar pasos, ¿no? Se tiene que proporcionar las condiciones, ¿no? Como estaban mencionando, las condiciones a los trabajadores. Pero a veces lo vemos como un gasto, más no como una inversión. Pensamos que es un gasto, ¿no? Darle algo al trabajador, proporcionar unas condiciones adecuadas, ¿no? Es un gasto. Ver por su salud mental. Es un tema que casi muy poco tocamos y sobre todo en esta pandemia hemos podido ver cómo la salud mental ha jugado en muchos de los trabajadores que se tienen, en muchos trabajadores que se tienen. Los accidentes que han habido, bueno, por lo menos acá en Perú, del aislamiento de sus familias por un largo periodo de tiempo. ¿Cómo afecta psicológicamente a esa persona? Donde su concentración, que debe ser en el trabajo, se ve dispersa o mermada por las preocupaciones, porque recordemos, somos seres humanos y nos mueve siempre eso. Entonces, ese departamento de seguridad basada en el comportamiento que debe estar velando o viendo, ¿no? Justamente estas condiciones antes de, porque nosotros somos como el cangrejo, después que suceden las acciones, los accidentes, recién tenemos 1 millón de eventos que tenemos que corregir, ¿no?
Y como en un momento de tu diálogo dijiste, ¿no? Hay empresas que pueden tener los ISOs de todo. ISO de calidad, de seguridad, de medio ambiente, los estándares más altos, pero siguen ocurriendo accidentes, ¿no? Empresas grandes que siguen teniendo accidentes. ¿Por qué? Porque ya entramos en un estado de exceso de confianza. Pensamos que como le estamos dando al trabajador todo, ya no es necesario ya monitorearlos, preocuparse por cada uno de ellos, ¿no? Hacer esa mejora continua con cada uno de los trabajadores, ¿no? Hacerlos partícipe. Entonces, pensamos que como se tiene todos los altos estándares y ellos deben seguirlo, el seguimiento que se le hace a cada uno ya es mínimo. Y siguen habiendo los accidentes, ¿no? Esa es mi opinión. Yo valoro mucho lo que acabas de decir, ese valor que tú le das, que tú le enfocas la seguridad, que me parece genial, debe ser en cómo vamos en valores, cómo vamos, Gracias, porque él Jeffrey. estamos entablando nuestros Muy hijos, ¿no? amable. Gracias, Gracias. Jeffrey, por el comentario. Creo que hay un John James Pérez Penagos, tiene la mano levantada, quiere comentar algo. Muy buenas noches para todos. Saludo al señor Fernando pues, por la colaboración en este espacio, al profesor Carlos por haberlo liderado. No, simplemente creo que es un tema supremamente pertinente. Considero yo que se dirige a uno de los grandes problemas de la seguridad y salud, que ha estado presente en nuestra disciplina desde hace mucho tiempo, que lamentablemente no hemos podido con él. Eh, Considero yo que en Colombia nos hemos casado siempre con las mismas formas. Y alguien decía por ahí que si queremos resultados diferentes, tenemos que intentar formas diferentes. Entonces, eso es quizá uno de los errores más típicos conociendo el gran problema y que ese problema obviamente tiene que ver con el factor humano, que influencia en la aparición de todos esos eventos laborales negativos que nosotros presentamos y que queremos contrarrestar en las empresas. Y definitivamente, yo creería que para poder abordar de forma efectiva las soluciones que tienen que ver con ese problema, tenemos que pensar en algo básico que lo tenemos casi siempre de frente, que es accesible a todo el mundo, tiene que ver con la diferencia de individuos. Ahora mencionaba el señor Fernando sobre algo que era la susceptibilidad del individuo y la diferente forma de cómo un individuo puede asimilar determinado evento. Él hablaba por lo menos del consumo de cerveza, pero pues sabemos que no solamente eso tiene que ver con el consumo de cerveza, el COVID también lo ejemplificó con el tema de la susceptibilidad y podemos implicar de muchas otras formas de cómo una persona puede asimilar de forma diferente un determinado evento, como una enfermedad laboral, ¿cierto? Como la exposición a un determinado riesgo y la provocación de una enfermedad laboral, o la comprensión de un riesgo para la aparición de un accidente de trabajo. Y la diferencia de individuos tiene mucho que ver con eso. Y eso no lo coincidimos. Normalmente somos planos en las intervenciones que queremos proponer en las empresas para que esos riesgos y peligros sean contrarrestados. Y seguimos intentando de la misma forma. Por ello, los resultados son los mismos. Si uno ve los indicadores, casi que los indicadores no han tenido variantes históricamente. Y me refiero a variantes significativas. Y eso nos damos cuenta en el momento de compararnos con otros países que obviamente son de punta en el manejo de este tipo de intervenciones. A lo que yo voy es que sí tenemos que estar estimulados a estudiar los verdaderos orígenes de esos actos inseguros, a estudiar nuevas formas para intervenirlos y evitar a través de la prevención primaria que se configuren esos actos que tanto afectan a los trabajadores, a nuestras empresas y a la sociedad como tal, porque tenemos un rol supremamente importante a nivel empresarial que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, el mantenimiento de la salud a través de la prevención de la enfermedad mediante la promoción de la salud. Entonces, definitivamente es un tema supremamente pertinente, sigue siendo una tarea que tenemos que ir depurando poco a poco a través de esas diferentes formas que yo menciono. Una forma de ellas es de pronto la que trabajo normalmente y tiene que ver con la evaluación de la percepción del riesgo en el trabajo, que precisamente contempla todas las diferencias que las personas pueden presentar en las empresas, partiendo del aspecto cultural,
partiendo del aspecto social, que tiene mucho que ver en la conducta de los individuos y en la forma de cómo los individuos pueden llegar a percibir un determinado riesgo. Nos dicen esas teorías que nosotros podemos llegar a percibir de forma diferente los riesgos en el trabajo y así lo es. Partimos de la Constitución que somos un país pluriétnico, multicultural y así son esos pequeños nichos llamados empresas donde presentamos esa gran variabilidad de personas y de ese mismo modo presentamos una diferencia altísima de cómo percibir esos riesgos. Entonces nos encontramos frente a un tema bastante interesante porque es ahí donde creería yo tenemos que orientar nuestras intervenciones y es ahí donde se encuentra el reto para tratar de hacer intervenciones efectivas comprendiendo precisamente esa diferencia, que es la que hasta el momento creería yo no hemos logrado como entender. Y yo creería que al llegar y adaptar planes y estrategias para poder intervenir esos riesgos de una forma efectiva, comprendiendo esa diferencia, creería yo, pensaría que los resultados serían otros y sería yo muy entusiasta en que a futuro podríamos llegar a tener un gran control sobre esos eventos que efectivamente no hemos podido controlar. Eso simplemente era la apreciación, Gracias, pensando en que pues John. ingresé casi que a mitad teniendo problemas de internet y hasta ahorita pues logro mejorar la conectividad, pero No, ese es tranquilo. el aporte pues que quería dar con respecto a este tema tan valioso. Profesor Fernando, muchísimas gracias. Gracias, John James, muy amable. Sí, definitivamente un tema bastante denso que seguramente va a dar para tocar en otros espacios, en otros conversatorios. No sé si alguien quiere comentar algo más, y o si no, ingeniero Carlos Alberto, usted me dice para ir dando cierre a la actividad. Ah, se me olvidaba comentar. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Seguridad como Valor de Vida. Lo pueden buscar ahí. Ahí por lo general cuelgo algunos videos que tienen que ver única y exclusivamente con ir tocando esa parte, la buena parte humana, ¿no? Ir tocando eso. Hay unas reflexiones bien interesantes y solo para, para cerrar. A veces hay temas que nos pueden ayudar a salvar vidas y esos son los temas que requieren o merecen ser multiplicados. A veces hay cosas que son muy banales y a esas sí las replicamos y le damos me gusta, ¿no? Pero son cosas que no nos sirven para la vida. Pero hay cosas que sí son bien interesantes y que nos pueden ayudar a salvar la vida, nos pueden ayudar a mejorar de pronto esa misma percepción del mismo riesgo, como comentaba ahorita John James, de la mismo comportamiento humano y que ese es el tipo de cosas que nosotros necesitamos ir fortaleciendo, ir cambiando esa formación de seguridad que haga parte de nuestro ADN, pero del ADN de seguridad como un valor más de vida. En esencia era eso. Ingeniero Carlos Alberto. ¿O Pues alguna otra si pregunta? si no hay más preguntas y si ya concluyó con la presentación, pues le damos cierre a este evento. Muchas gracias, Fernando, por la conferencia que nos acaba de orientar. Muy interesante el tema. De verdad que la seguridad es primordial en las empresas. Hay que prevenir los accidentes antes de estar interviniendo en la parte de enfermedades laborales, porque un accidente ocurre en cualquier momento y puede llegar a ser mortal. De verdad que el tema que abordó es muy bueno, muy interesante y esperamos volver a contar con usted en este espacio, Fernando. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes, de verdad, por el tiempo que dedicaron. No, ingeniero Carlos Alberto, gracias a usted por la invitación. Voy a colocar acá en el chat los datos de contacto y con muchísimo gusto cualquier consulta, cualquier interacción, para eso estamos. Gracias por la invitación, muy amables por unirse a esta actividad y seguiremos en contacto. Y recordemos que la seguridad es un valor más de vida. Hasta una próxima oportunidad. Ya dejo aquí en el chat los datos de contacto, los datos de contacto. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Estamos en contacto, Muchas que esté muy bien. gracias. Feliz noche.
Gracias, Gracias, muchas gracias a amigo. todos. Una buena noche para todos. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, Fernando.